Bien, estuvimos desarrollando la segunda ley de la termodinámica en relación a la transferencia de la energía. Es decir, si es posible realizar ciertos procesos con transferencia de energía. Por ejemplo, decíamos que para que se produzca en un trabajo es necesario que haya un gradiente de temperatura, o sea, una temperatura mayor y una temperatura menor. Entonces, si hay esa diferencia de temperaturas, va a fluir una energía calorífica. Entonces, si tenemos un sistema que transforme la energía calorífica en energía mecánica, en este caso estamos llamando máquinas térmicas reversibles, ¿ok? Entonces, siempre va a haber un remanente de la energía calorífica. Y es imposible que toda la energía calorífica se transforme en calor. ¿Ok? Eso es imposible. Tiene que haber siempre un saldo. Tiene que haber un remanente. ¿Ok? Bien. Y veíamos también, en el caso, cuando invertíamos las transferencias de energía. Es decir, del reservorio frío vamos a transferir energía calorífica al reservorio caliente. Vamos a transferir de una fuente de temperatura fría, calor, a una de temperatura mayor. Eso imposible hacerlo en forma natural. Para hacer eso tenemos que invertir trabajo. Entonces sale calor de temperatura menor y se va a la temperatura mayor, pero para eso hay que inyectarle trabajo al sistema. Entra calor, entra trabajo y sale calor. Entonces, los dos tipos de tecnología que habíamos identificado era, oiga, yo quiero mantener el reservorio frío a una temperatura fría constante, ¿ok? Pero para eso tengo que invertir trabajo. Entonces sale calor, mantiene este ambiente frío, ¿ok? Entonces absorbe calor, le inyectamos trabajo y el Kusuba sale y se arroja al medio ambiente. El reservorio caliente sería medio ambiente. Decíamos en su refrigeradora puede estar a 5 grados centígrados. Acá en el reservorio caliente sería temperatura ambiente 20, 25 grados centígrados. Entonces el calor va hacia afuera. Entonces en ese caso estamos hablando de un sistema de refrigeración. El coeficiente de performance, ¿no? El coeficiente de performance será, el objetivo es mantener frío. Entonces hay que extraer calor Q sub B. Entonces el objetivo Q sub B dividido entre el trabajo. Ese sería el coeficiente de performance de este sistema de refrigeración o de climatización. Lo otro es, usted quiere mantener la temperatura caliente acá. Digamos acá el reservorio sea temperatura, o sea ambiente, ¿no? Esté a 0 grados centígrados, menos 5 grados centígrados, ¿no? Hace frío en la temperatura ambiente. Entonces usted quiere mantener su casa a 20, 21, 22 grados, calentito. Entonces para eso usted tiene que inyectar energía calorífica al medio ambiente para calentarlo, para que no esté frío igual que el ambiente. Entonces para eso igual, el mismo sistema, sale calor y entra trabajo. Entonces el coeficiente de performance para este sistema de calefacción, vamos a calentar aquí arriba, ¿ya? Sería igual Q sub A entre el trabajo. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y analizamos estos sistemas. Ahora vamos a ver aquí al final lo que estamos hablando. Acosta Mesa. Sí,
Señorita Costa, ¿qué dice aquí, por favor? Central A. Ya, ok, gracias. Ya, estoy comprobando que todos están observando esto. Ok. Ok. Luego vamos a estudiar todas estas tecnologías. Por el momento, ¿no? Vamos a, cualitativamente, vamos a observar los parámetros que intervienen en esto. Ya. Por ejemplo, acá tenemos un compresor de aire. Acá tenemos una cámara de combustión. ¿Qué se va a quemar? Una masa de combustible, un flujo de combustible. Pero para que haya combustión necesitamos oxígeno, aire, oxígeno. Entonces la compresora absorbe el aire, ¿no? Y lo inyecta, levanta la presión y lo inyecta a la cámara. Entonces el aire entra a elevada presión, con oxígeno se entiende, y entonces aquí puede haber toberas alrededor que inyecten combustible y también pueden haber bujías para que produzcan la chispa. Entonces se produce la chispa, tiene combustible con oxígeno, se produce la combustión. Entonces la energía química del combustible, ¿no? La energía almacenada en el combustible como energía química, a través del proceso de combustión sale, ¿no? Los gases calientes y ingresan a la turbina a gas. Entonces esta masa que tiene energía, ¿no? Tiene energía interna, tiene entalpía, entonces impacta en los álabes de la turbina y lo hace girar al eje. Entonces una parte del eje no está conectado a la compresora a la cual acciona. Y la otra parte del eje está conectado a un generador eléctrico. Genera energía eléctrica. Es decir, la energía del gas, una parte de esa energía acciona la compresora para que absorba aire y lo inyecte a la cámara de combustión. Y una parte de esa energía del gas va al generador, ¿no? Y acá hay un eje mecánico. Entonces el generador transforma la energía mecánica, lo transforma en energía eléctrica. Y parte de los gases, de la energía de los gases que ingresan a la turbina, se van por la chimenea. Bueno, entonces identificando, ¿no? Identificando Q sub A, que sale del reservorio caliente, Q sub B, que entra al reservorio frío, y el trabajo que se produce. El trabajo sería de la turbina, ¿no? El trabajo sería de la turbina. Q sub A sería el calor que se produce en la cámara de combustión. Y Q sub B sería la energía que los gases remanentes salen por la chimenea y se van a la atmósfera. Entonces la atmósfera tiene pues una temperatura ambiental, ¿no? Vamos a ver que la temperatura aquí en la cámara de combustión está a 1000, 1200, 1300 grados centígrados. Y la temperatura ambiente está a 20 grados centígrados. Entonces la energía está fluyendo de 1100 grados centígrados a 20 grados centígrados, temperatura ambiente, ¿no? Y la turbina está produciendo trabajo. Entonces este esquema, ¿no? Vamos a visualizarlo en una planta a gas, ¿no? Tenemos que identificar Q sub A, Q sub B, el trabajo, y la máquina térmica sería el compresor, la cámara de combustión. Todo esto sería la máquina térmica. Compresor, la cámara de combustión y la turbina a gas. En la cámara de combustión aparece el Q sub A. Acá está a 1100 grados centígrados. ¿Ok? Ok, entonces acá aparece Q sub A. Entonces la turbina a gas produce trabajo. Acá hay un trabajo térmico. ¿Ok? Un trabajo térmico. Y
ya los gases usados se van por la chimenea. Esos gases que se pierden por la chimenea, ese calor Q sub B, va a la temperatura ambiente, ¿no? Que está a 20, 25 grados centígrados. Este está a 1100 grados centígrados. ¿Ve? Entonces ve usted de una fuente de mayor temperatura va a un sumidero de menor temperatura. ¿Algún comentario? Ya. Entonces, graficando los procesos que se dan en un diagrama temperatura-entropía, de 1 a 2 comprime el aire. Entonces, acá estamos viendo que de 1 a 2, esta es la presión 1 y esta es la presión 2. La presión 1 podríamos llamarlo presión atmosférica. El aire que absorbe la compresora es de la atmósfera. Y los gases quemados que arroja a través de la chimenea es atmosférica. O sea que la presión en 1 y la presión en 4 es la presión atmosférica, la presión baja. La presión en 2 es igual a la presión en 3. El proceso de combustión es a presión constante. Presión 2 igual a 3. Entonces, esta es la presión alta. 2 y 3 son iguales. ¿Okay? Hay solamente dos niveles de presión. Presión atmosférica, 1 igual a 4. Y la presión mayor igual a presión 2 igual a 3. ¿Ok? Acá está la presión mayor, acá está la presión menor. Presión 1 igual a 4, presión 2 igual a 3. Estas son curvas isobáricas. Bien, entonces la compresión en el compresor es un proceso isoentrópico. Ideal, este es un proceso ideal. De 1 a 2 y tenemos que inyectarle trabajo al compresor para que funcione. Ahí está trabajo. Y de 2 a 3 hay que inyectarle calor. De 2 a 3 se le inyecta calor en la cámara de combustión. De 3 a 4, en la turbina se produce un trabajo térmico de la turbina. Acá está el trabajo en la turbina. Y de 4 a 1, acá tenemos cierra circuito a través del medio ambiente. ¿Ok? Entonces ahí se transfiere calor Q sub B. Y también de 3 a 4, la expansión, la transformación de la energía térmica en energía de trabajo, ¿no? Parte de la energía térmica del gas se transforma en trabajo. Aquí está. También, idealmente, a un proceso isoentrópico. Esto es la entropía constante, ideal, ¿no? Ideal. Lo mismo, estos mismos procesos, pero expresados en un diagrama presión-volumen, de 1 a 2, entropía constante. ¿Ok? De 1 a 2 es un proceso a entropía constante. Acá lo tiene. Esta es una curva a entropía constante. En un proceso isentrópico no hay transferencia de calor. ¿Ok? Ya. De 2 a 3 es a presión constante. Este eje es presión. Entonces, horizontal, 2 a 3, presión constante. Acá se inyecta Q sub A. De 3 a 4, un proceso a entropía constante. Esta es una curva de entropía constante. De expansión. Aumenta el volumen. Y acá el trabajo en la turbina. Trabajo térmico de la turbina. También calor cero a entropía constante, igual que el anterior. Y de 4 a 1 es a presión constante. 4 a 1, presión constante. Ahí se arroja Q sub B. Entonces, en resumen, estamos aplicando acá los criterios de transferencia de energía calorífica y conversión en trabajo. Acá hay mayor temperatura, aquí hay menor temperatura, fluye calor, ¿no? Q sub A se le entrega y se pierde Q sub B y se transforma en trabajo, la turbina. Y parte de la turbina la entrega al compresor. Estos son procesos termodinámicos. Acá no estamos considerando el generador porque esta es una máquina eléctrica, ¿no? Acá están procesos termodinámicos. ¿Algún comentario?
habíamos visto la eficiencia. La eficiencia es el trabajo, la energía transformada, el trabajo transformado entre la energía entregada total al sistema. En este caso es el calor Q sub A. ¿Ok? Entonces, por la primera ley, balance de energía, ¿no? El trabajo neto de la turbina es trabajo de la turbina menos trabajo del compresor, o es la diferencia de calor. Este trabajo es Q sub A menos Q sub B. Ya. Y simplificando, nos da esta expresión. Ya. Queremos que la eficiencia sea mayor, o sea que el trabajo transformado, producido, sea la mayor posible, ¿no? Invertir menor combustible, que el combustible cuesta, pero maximizando el calor, ¿no? Maximizando el calor. Entonces, si el calor Q sub A es mayor, y en realidad tenemos que tener la conversión, ¿no? La conversión de estos dos. Mayor abajo tiene que ser mayor arriba, ¿no? Para que la eficiencia, la relación sea mayor. Pero, repito, hay que tratar de reducir las pérdidas, ¿no? Y estas pérdidas deben transformarse más en trabajo. Entonces aquí, Q sub B debe ser el menor. Entonces, para que la diferencia sea mayor y la eficiencia sea mayor. ¿Algún comentario? Bien. Ahora, nuevamente, vamos a aplicar el criterio anterior, es decir, tenemos una temperatura mayor, tenemos una temperatura menor, entonces al sistema se le entrega Q sub A de calor y el sistema produce trabajo y parte de la energía total Q sub A entregado se entrega en este caso, a la atmósfera, que es el sumidero de temperatura menor. Arriba es la fuente de temperatura mayor. Ese mismo criterio vamos a aplicarlo a una central de vapor. Después del examen parcial vamos a estudiar en detalle todo esto. Repito, ahora hay que fijar conceptos y criterios. Bueno, acá tenemos un generador de vapor de agua llamado caldera. Generador de vapor o caldera. Entonces, tenemos el domo, hay un tanque abajo, el domo inferior, donde está el agua. Y arriba tenemos otro tanque. Los dos tanques están unidos a través de estos serpentines. Estos son tubos, ¿no? Tubos. Entonces, en la parte inferior está el hogar, es decir, la cámara de combustión. Entonces, en la parte inferior le inyectamos combustible y le inyectamos oxígeno-aire. Dentro hay una temperatura, entonces se produce la combustión, ¿no? Se produce energía calorífica. Entonces, esta energía calorífica vaporiza el agua líquido, ¿no? Y el vapor sube a través de estos tubos, a través de estos serpentines, y se almacena en el tanque de arriba. Entonces, aquí habría vapor saturado. ¿Ok? Entonces, el calor, ¿no? El calor que se produce a través de la combustión, ahí tiene los gases quemados, se quema el combustible. Entonces, va circulando los gases calientes y esta es la chimenea. Entonces, los gases se arrojan al medio ambiente. Ok, entonces de aquí sale vapor saturado, pero como todavía los gases quemados están pasando por acá, tienen energía, se le hace regresar al vapor saturado, ¿no? Y acá hay un equipo de transferencia de calor. Entonces ese vapor saturado recibe más energía calorífica y se vuelve vapor sobrecalentado. ¿Ok? Sale aquí como vapor sobrecalentado. La válvula abre o cierra, inyecta más flujo de masa
inyecta más vapor a la turbina para que produzca más potencia. Si quiere menos potencia, cierra la válvula y le inyecta menos flujo másico de vapor. Bueno, vamos a suponer que todo esté abierto, toda la válvula. Ok, entonces acá tendríamos un flujo de vapor sobrecalentado. Entonces se expande en la turbina de vapor, ¿no? y impacta los álabes de la turbina de vapor, hace girar el eje. Entonces aquí ya tenemos trabajo térmico, ¿no? Se transforma en trabajo. Y ese trabajo térmico hace girar a los álabes de la turbina y hace girar al eje de acero. Entonces, al girar hay un movimiento de rotación, velocidad angular, radianes por segundo, y hay un momento torsor, newton por metro. El momento torsor en el eje, newton por metro, es igual a joule. Joule es energía. Entonces, momento torsor por la velocidad angular, joule por radianes sobre segundo, radianes no es una unidad, joule sobre segundo es vatios. Ya tiene energía mecánica en el eje. Esa energía mecánica ingresa al generador y el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, por 2 sale el vapor húmedo. Por 2 sale vapor húmedo. Es decir, si la calidad es 5%, 95% sale como vapor y 5% de agua. ¿Ok? En 2. Entonces, para poder bombear, ¿no? Hacer regresar este vapor húmedo a la caldera, necesitamos transformar el vapor en líquido. Y para eso hay que enfriarlo. El equipo que enfría se llama condensador. Pero para que condense, ¿no? Para que condense, necesita un sistema de enfriamiento. ¿Ok? Para que lo enfríe, necesitamos un sistema de enfriamiento aparte. Entonces, aquí hay un sistema de refrigeración. Es el agua que está a temperatura ambiente, que podría estar 20 grados centígrados. Hay una electrobomba, hay una piscina acá de agua ambiente, absorbe la bomba, bombea el agua a temperatura ambiente y sale ya el agua caliente por acá. Entonces, ambos están dimensionados. Acá hay una tonelada por hora de agua de refrigeración que va a hacer que esta cantidad de masa de vapor húmedo se condense. Entonces, aquí hay una transferencia de calor. Entonces, de este circuito térmico sale calor y se le entrega al circuito de refrigeración. Entonces sale como líquido saturado. Y entonces la bomba recepciona el líquido y lo bombea hasta el generador de vapor. Entonces, identificamos. Acá está el calor Q sub A, acá está el calor Q sub B, acá está el trabajo que ha producido la bomba, ¿ok? Y acá tenemos un trabajo que tenemos que inyectar a la bomba. El trabajo neto será el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Recordando el signo, ¿no? Si este es nuestro sistema, calor que entra positivo, calor que sale negativo, trabajo que sale positivo y trabajo que entra negativo. ¿Ok? Hay que tener consideración eso. Entonces, el trabajo en la turbina menos el trabajo en la bomba es el trabajo neto. El calor neto será Q sub A menos Q sub B. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya. Entonces, vamos a representar los procesos en la caldera, los procesos en la turbina, los procesos en el condensador y los procesos en la bomba, en un diagrama temperatura-entropía y después en un diagrama entalpía-entropía y en un diagrama presión-volumen.
Bueno, vamos a considerar por el momento ideales. Entonces, a la entrada del generador de vapor es el punto 4, a la salida es el punto 1. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 4 y acá está 1. Entonces, todo el proceso, ¿no? En todo el proceso de evaporación del agua, ¿no? Entonces, acá tenemos líquido, comprimido o subenfriado. O sea, acá en el punto 4, ¿no? Usted puede ver, el punto 4 está en la zona de líquido subenfriado o comprimido. Entonces, se le da energía calorífica desde 4 hasta 1, hasta la salida. Desde 4 hasta 1 se da energía calorífica y entonces el líquido va a pasar del líquido subenfriado, llega al líquido saturado, acá en el tanque de abajo, y después tiene usted una mezcla, ¿no? Líquido-vapor. Acá podría, conforme se va evaporando, podríamos tener mezcla líquido-vapor, y arriba ya tenemos vapor saturado. Aquí está vapor saturado, y el vapor saturado regresa, recibe más energía de los gases remanentes que se van por la chimenea, y entonces ya en 1, a la salida sale vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces en 1, vapor sobrecalentado, se expande, le va a entregar energía a los álabes de la turbina de vapor. ¿Ok? Entonces se expande de 1 a 2. Ya. Entonces la turbina de vapor produce trabajo. Ok. En 2 está saliendo como vapor húmedo. ¿Ok? Entonces, de 2 a 3, el vapor húmedo le va a entregar calor Q sub B al sistema de refrigeración. Es decir, sale el calor Q sub B. ¿Ok? Q sub B. Y ingresa a la bomba. La bomba de ingreso es el punto 3, líquido saturado. Y lo bombea hasta 4. Ahí tiene en 4 líquido comprimido. Lo bombea. Aumenta la presión. ¿Ok? Y ahí a la bomba hay que entregarle trabajo para que opere. Entonces, ahí están identificados Q sub A, Q sub B y trabajo. ¿Ok? Entonces, la eficiencia de este sistema será el trabajo neto producido, ¿no? El trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, trabajo neto producido, entre el calor total entregado, Q sub A. Ahora, estos mismos procesos los vamos a representar en un diagrama entalpía-entropía. Este diagrama, entalpía-entropía, se llama diagrama de Molière, ¿no? Entalpía-entropía se llama diagrama de Molière, ¿no? Bueno, entonces, tenemos dos niveles de presión, ¿no? La presión a la salida de la turbina, presión 2 igual a la presión 3. Esa es la presión menor. La presión mayor es a la salida de la bomba, presión 4, que es igual a la presión 1, a la entrada de la turbina. Repito, solo hay dos niveles de presión. La presión baja, 2,3, y la presión alta, 4,1. Ok, esta es la presión alta. Presión 1, 1,4. Y esta es la presión baja, 2,3. Ok, esta es la presión en el condensador y esta es la presión en la caldera. Presión mayor, presión menor. Entonces, en un diagrama entalpía-entropía, esta es la presión mayor en la caldera y esta es la presión menor en el condensador. Entonces, acá el eje horizontal es entropía. Entonces, de 1 a 2, esa entropía constante. Entonces, esto es vertical, pues porque el eje horizontal es entropía, igual que en el caso anterior. Entonces, de 1 a 2, la turbina de vapor produce trabajo. De 2 a 3, el condensador entrega calor al circuito de refrigeración, a presión constante, Q sub B. De 3 a 4, la bomba levanta la presión. De 3 a 4, levanta la presión. De presión menor a presión mayor. En 4, hay que entregarle calor, ¿no? Para que este líquido
subenfriado aparezca en 1 como sobrecalentado. Entonces, de 4 a 1, acá está sobrecalentado, hay que entregarle trabajo. Perdón, de 4 a 1 hay que entregarle calor Q sub A. Entonces, acá están los 4 energías. Calor entregado Q sub A por la caldera, trabajo producido por la turbina, calor suministrado al circuito de refrigeración, es decir, calor entregado por el sistema, por esta planta térmica a vapor, al circuito de refrigeración. Y aquí está la bomba, a la cual hay que entregarle un trabajo para que bombee. Y por último, en un diagrama presión-volumen. A ver, de 1 a 2, en un proceso de transferencia de energía térmica, ideal, estamos suponiendo que es a entropía constante. De 1 a 2, entropía constante. De 1 a 2, entropía constante. En un diagrama presión-volumen, la entropía es una línea inclinada. ¿Ok? Como es expansión, aumenta el volumen. Entonces, de 1 a 2 hay producción de trabajo. Ahora, como la línea vertical es presión y solo hay 2 niveles de presión, la presión alta y la presión baja, entonces esta es una línea horizontal, la presión alta o la presión de la caldera. Y la otra también es una línea horizontal, la presión en el condensador. Ok, entonces de 1 a 2 es la turbina, de 2 a 3 es el condensador que entrega Q sub B, de 3 a 4 a entropía constante, okay, un diagrama PV, esto es la línea isoentrópica, entonces acá entrega trabajo la bomba, y de 4 hasta 1 entrega calor. Este líquido subenfriado aquí, o subcomprimido, a través de entrega de calor, va a pasar a vapor sobrecalentado. ¿No? Acá está vapor de 4 a 1, vapor sobrecalentado. Aquí lo tiene, de 4 a 1, se le entrega calor para transformar el líquido subenfriado a vapor sobrecalentado. Ahí tenemos las 4 energías. Calor que se le entrega al sistema, calor que rechaza al sistema, en este caso entregado al circuito de refrigeración a través del condensador, el trabajo producido por la turbina de vapor y el trabajo entregado a la bomba. ¿Algún comentario? Entonces, debe estar claro, ¿no? Debe estar claro este concepto, ¿no?, de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, las tablas que usted maneja, las tablas de vapor, esos valores numéricos se pueden graficar. Entonces, en una gráfica, temperatura, entropía, ubicamos las líneas. Ahí hay una campana, del líquido saturado, vapor saturado, vapor húmedo, vapor subembriagado, vapor sobrecalentado. Igual. Estas son las líneas de presión, ¿no? Crecen hacia arriba. Aquí tenemos vapor saturado, calidad 1, líquido saturado, humedad 1. La roja es una línea isobárica. La presión aumenta hacia arriba, presión en 3 mayor que presión en 2, mayor que presión 1. Y las curvas isométricas a volumen constante son las azules.
igual los volúmenes crecen hacia arriba. ¿Consultas? Bien, vamos a ver algunas relaciones termodinámicas. Para un sistema, habíamos visto que el calor transferido y la variación de la energía interna en el sistema más el trabajo producido. Las diferenciales inexactas de calor y trabajo se dan porque no son procesos termodinámicos. La energía interna es una energía, es una propiedad termodinámica, por eso que está con un diferencial exacto. Bien, si lo dividimos entre la masa, tenemos los específicos y los representamos con letras minúsculas. Para un proceso reversible, el calor es temperatura por variación de entropía y el trabajo, presión por variación de volumen. Entonces, reemplazando aquí en 1, el calor es temperatura, variación de entropía, energía interna igual, y el trabajo, presión por variación de volumen. Dividiendo entre la masa tenemos los valores específicos, con letras minúsculas. Las propiedades termodinámicas dependen solo de los estados inicial y final, no dependen de los procesos. Bueno, entonces acá tenemos, todos son propiedades termodinámicas, temperatura, presión, volumen específico, entropía y energía interna. Son específicos, ojo. O sea, por unidad de masa. Acá lo vemos, dividido entre la unidad de masa. Bien, entonces tenemos esta relación, repito, en función de las propiedades termodinámicas, utilizado para cualquier proceso con o sin flujo. Entonces, ya esta expresión, ya arriba lo hemos visto, la entalpía hemos definido como la energía interna más presión por volumen. Si la entalpía específica, energía interna específica y el volumen específico. Entonces, esta diferencial sería esto. Y el calor, energía interna PB. Energía interna PB. Esto es calor. Entonces, despejando, el calor será variación de entalpía menos B de P. ¿No? Ahí tiene calor, entalpía, variación de entalpía, menos de P. Mira acá arriba, calor, energía interna, P de B. Calor, entalpía, menos B de P. Si usa entalpía, es menos P de P, trabajo. Y se usa energía interna, es P diferencial de volumen. Bien. Entonces, y el calor para un proceso, esto es temperatura, variación de entropía. Todas son propiedades termodinámicas, ¿no? Todas son propiedades. Entonces, eso no nos restringe, ¿no? Todas son propiedades termodinámicas. Para un proceso de flujo de estado estable, con una entrada y una salida, y despreciando la variación de la energía cinética y potencial, nos queda esta expresión. Entonces, comparando aquí con esta expresión, ¿no?
Entonces, el trabajo sería igual a menos B de P. Esto es para un flujo de estado estable, ¿no? Este es el trabajo. ¿Consultas? A ver, vamos a... Arce Linares, Profesor. tenga la bondad, lea, por favor. Ok. En el diagrama temperatura-entropía se muestra el proceso de obtención del gas helio a bajas temperaturas. El helio contenido en un recipiente de las condiciones de 0,101 megapascal y 27 grados Celsius es comprimido isotérmicamente hasta una presión de 0,7 megapascal. Luego el gas se expande hasta su presión inicial, 0,101 megapascal, mediante un proceso adiabático reversible. Determine la temperatura final en grados Celsius y el trabajo específico neto. Ok. Bueno, tenemos la temperatura, la gráfica, temperatura, entropía. Entonces, acá tenemos la presión menor, 0.101 megapascal, y la mayor, 0.70 megapascal. Aquí tenemos tres procesos, de 1 a 2, de 2 a 3, y podría ser de 3 a 1. Estamos trabajando con un gas. Vamos a considerar un gas ideal. Entonces, el gas está almacenado en un recipiente y tiene una presión y una temperatura. Punto 1, ahí está la presión y ahí está la temperatura. 27 grados centígrados más 273 da 300 grados Kelvin. Temperatura relativa y absoluta. Todas las fórmulas trabajamos con temperaturas absolutas y presiones absolutas, no con presiones manométricas. Bueno, entonces este es el estado 1. Entonces es comprimido a temperatura constante hasta una presión de 0,7. Ya, acá tiene la presión de 0,7 y esta es la temperatura constante a 300 grados Kelvin, ¿no? Entonces cuando lo comprime aumenta la presión de 0,1 a 0,7. Después el gas se expande hasta su presión inicial. Esta es la presión inicial. Se expande hasta la presión de arriba, esta presión mayor, hacia abajo. Se expande hasta su presión inicial de 0,1 mediante un proceso adiabático reversible. Un proceso adiabático es calor, transferencia de calor cero, ¿no? Irreversible significa que puede ir y puede volver, ¿no? Un proceso adiabático reversible es un proceso cuasi estático. El proceso es casi estático, es lento. Bueno, entonces un proceso adiabático reversible es un proceso isoentrópico, a entropía constante. Acá podrían haberle dicho que el proceso de expansión de 2 a 3 es isoentrópico, ¿no? A entropía constante. Entonces, como acá tiene el eje entropía constante, sería vertical, ¿no? Entropía constante es vertical.
Le han dicho de otra manera, adiabático reversible. Bueno, entonces, el proceso 2 a 3 es así, a entropía constante de expansión. Determine la temperatura final. Sería la temperatura 3, ¿no? Temperatura 3. Entonces, como estamos trabajando con gases ideales, ¿no? En los procesos de entropía constante, ¿okay? Entonces podría ser temperatura 2 es a temperatura 3 como igual a la presión en 2 a la presión en 3, K a la menos 1 sobre K, igual volumen 3, volumen específico 3, entre volumen específico 2, K a la menos 1. Entonces, en este caso, estamos tomando solamente temperatura y presión. Puede ser temperatura 2 es a temperatura 3, o al revés, temperatura 3 es a la temperatura 2, entonces tiene que tomar presión 3 entre presión 2. Si toma 2 a 3, acá es 2 a 3. Si toma 3 a 2, aquí es 3 a 2. No es lo mismo. Bueno, entonces tenemos la temperatura 2, sí, que es igual a la temperatura 1. Nos piden la temperatura 3. Tenemos la presión en 3, sí. La presión en 2, sí. K, aquí K vale 1.667. ¿Ok? Entonces, reemplazando, T3 da 138 grados Kelvin. ¿Ok? Después pide trabajo neto específico, kilojoule sobre kilogramo. Ya. Ok, entonces el trabajo sería de 1 a 2 y el trabajo de 2 a 3. Entonces, tiene el trabajo de compresión de 1 a 2 a temperatura constante. Y tiene el trabajo de expansión a entropía constante, ¿no? Trabajo de expansión a entropía constante y trabajo de compresión a temperatura constante. Entonces, vamos a calcular el trabajo de compresión a temperatura constante. Gases ideales, temperatura constante, presión por volumen sobre temperatura, presión por volumen sobre temperatura, temperatura constante se elimina y nos queda la relación de presión con volumen, ¿no? Es un proceso isotérmico. El trabajo, presión por variación de volumen, de 1 a 2. Como la energía interna depende de la temperatura, la variación de la temperatura, y la temperatura es constante, entonces no hay variación de temperatura y no hay variación de energía interna. Esto es cero. ¿Ok? Ya, entonces el calor igual al trabajo. Calor igual al trabajo. Y el trabajo es esta integral. Ok. Entonces, despejamos aquí presión, será constante entre volumen. Presión constante entre volumen. Integramos, nos da esta relación, donde la constante es el producto presión-volumen 1 o presión-volumen 2. ¿Okay? Entonces aquí el trabajo es igual al calor y es igual a la constante, se le ha puesto presión 1, volumen 1. Presión por volumen, MRT, ¿no? Gases ideales. Ya. Entonces, temperatura y las dos presiones, ¿no? Temperatura en 1 es 300 grados Kelvin, presión en 1, 0.101 megapascal, y la presión en 2, 0.7 megapascal. Entonces, reemplazando acá 0.1, 0.7, 300 grados Kelvin, ¿no? Por unidad de masa. Entonces, dividimos la masa entre el trabajo. Entonces, kilojoule sobre kilogramo. Y la R, ¿no? La constante del gas, está acá, 0.077 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin.
Ahí tiene la R, ¿no? Y reemplazando valores nos da este valor. Como dice trabajo de compresión, se le está entregando trabajo. Y el signo cuando se entrega trabajo es negativo. Bueno, nos ha dado también, realizando esta operación, negativo. Ya, ahora vamos a calcular el trabajo de expansión. El trabajo de compresión ha sido un proceso isotérmico. ¿Ok? Hemos simplificado la ecuación de los gases ideales, ¿no? Y hemos calculado aquí. Ahora, para un proceso de expansión isoentrópico, ¿ya? Entonces usa esta relación, PV a la K, constante. O sea, de 2 a 3, presión 2 por volumen en 2 elevado a la K, presión en 3, volumen en 3 elevado a la K. Eso es cuando es entropía constante. ¿Okay? Esta es la general. Bien. Entonces, trabajo de 2 a 3, presión por variación de volumen. ¿Ok? Despejamos la presión, será constante entre volumen a la K. ¿Ok? Entonces, integramos volumen 3, volumen 2, nos queda esta relación dividido entre 1 menos K. Ok. Ahora, esta constante podemos relacionar con el volumen 3. O sea, con este sería presión 3, volumen 3K. Con este menos K se elimina y queda presión 3, volumen 3. Ahí lo tiene. Ahora con el otro, constante por volumen 2 a la 1 a la menos K. Ahora la constante va a ser presión 2, volumen 2 a la K. Más K con menos K se elimina y queda presión 2 por volumen 2. Ahí lo tiene. Y en el denominador 1 menos K. Y esto es masa M, masa R por T. Como la masa y la R son constantes, entonces factorizamos, queda temperatura 3 menos temperatura 2. Ya. Dividiendo entre la temperatura 2, nos queda la relación temperatura 3 entre temperatura 2. Y la relación de temperaturas es la relación de presiones. La relación de temperaturas es la relación de presiones, ¿no? Ya. Entonces, temperatura 3 a 2, presión 3 a 2, K a la menos 1 sobre K. Tenemos la R, ¿okay? La R del helio, la constante es 2.077 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Acá hemos calculado la temperatura 3, ¿no? Aquí, 138 grados Kelvin. Ya. La temperatura 2 también era igual a la temperatura 1, 300, la R 2, K 2.0, no, la K es 1.667, K es 1.667. Ya, este es 1.667, por favor. Ya, la R sí está bien. Relación de presiones, acá sí está bien. K vale 1.667. Ok, desarrollando las operaciones da esto. Da positivo, claro. Expansión es trabajo que sale. Se expande, sale trabajo. Cuando se comprime, se entrega trabajo para comprimirlo. La suma de los dos, entonces da este valor. Este es el trabajo neto que estaban pidiendo. Consultas. En la instalación térmica, mostrado, determina Q sub A, Q sub B. Bueno, acá tiene una fuente térmica a una temperatura mayor constante. Y acá tiene dos sumideros que
recepcionan calor Q sub B, Q sub B, este a una temperatura de 350 grados Kelvin y este a 250 grados Kelvin. Estos son los reservorios fríos y estos son los calientes. Estos son las fuentes y estos son los sumideros. Entonces le entregan calor a una máquina térmica reversible, ¿no? Ya sabe usted que esa máquina térmica, ¿no?, es una instalación. Por ejemplo, esto vendría a ser la máquina térmica, ¿no? Le entrega calor y produce trabajo y Q sub B es la energía remanente. Acá también. Esta sería la máquina térmica. Es una instalación. Se entrega calor, produce trabajo y este es el calor sobrante, Q sub B. Ok. Entonces, la eficiencia de la máquina es 50% de datos y el trabajo neto producido es 2.500 kilojoules. ¿Ok? Estos son los datos. Bien. Entonces, por balance de energía, entra esta energía, sale esta energía, sale esta energía, sale esta energía. Todo lo que se le entrega igual a todo lo que sale. Q sub A igual a la suma de estos tres. Ahí tiene. Q sub A igual a 2 Q sub B igual al trabajo, que vale 2.500. El concepto de eficiencia, ¿no? Entrego tanto al sistema y el sistema me produce tanto energía útil. ¿Ok? Es esta relación, la eficiencia. Trabajo neto entre Q sub A. Eso debe ser 50%. Acá lo tiene. El trabajo neto es 2.500 kilojoules, de ahí obtiene Q sub A. Q sub A es 5.000. ¿Ok? Lo reemplazo acá en 1. Esto es 5.000 y el trabajo neto es 2.500 positivo porque está saliendo. Y de ahí obtiene Q sub B. Es 1.200 kilojoules. ¿Ok? Entonces, este integral cíclico, ¿no?, para sistemas reversibles era igual a 0. Entonces, la relación calor-trabajo, ¿no? Perdón, calor-temperatura. Entonces, aquí tendríamos Q sub A entrando sobre T sub A positivo. Acá de esta máquina está saliendo calor negativo. Este también está calor saliendo, calor negativo. Q sub B sobre 350 y Q sub B sobre 250. Negativos, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, la única variable es T sub A. De ahí obtenemos 583 grados Kelvin. ¿Ok? Ya. Entonces, acá tenemos el proceso 1-2, es de expansión a temperatura constante. De 2 a 3, una expansión a entropía constante. ¿No? Cuando aumenta el volumen es expansión. No está aumentando el volumen, está aumentando el volumen. Cuando se reduce el volumen es compresión. Acá tenemos otra curva isotérmica. Acá tenemos compresión a temperatura constante. Y acá tenemos expansión a entropía constante. Cuando hablamos de entropía constante, automáticamente calor es cero, ¿no? Entropía constante es adiabático reversible. Entropía constante, no hay transferencia de calor. O sea, eso viene de la definición, ¿no? De la definición. A ver. Ya, aquí está. Por ejemplo, esta variación de calor es temperatura por variación de entropía. Si la entropía es constante, esta variación es cero, y entonces el calor es cero. ¿Ok? Calor es cero. Ya. Entonces,
ahí tenemos que considerar, a ver, toda esta línea, temperatura constante, temperatura constante, temperatura constante. Esto es entropía constante y entropía constante. Solo hay dos procesos. Ya. Temperatura constante y entropía constante. Temperatura constante, entropía constante, temperatura constante, esto es entropía constante, ¿no? Esto es entropía constante, temperatura constante, entropía constante y así. Solo varían temperaturas y entropías. Bien. Acá tenemos un Q sub A, ya tenemos dos Q sub B. Acá tenemos un Q sub A y dos Q sub B. Q sub A opera a la temperatura de T sub A. T sub A es 583. Ahí está, 583 grados Kelvin, Q sub A. Este Q sub B de 1250, al otro también 1205 iguales, uno de ellos opera a 350 y el otro opera a 250. Este opera a 250 y este opera a 350. ¿Ok? Dos niveles de temperatura. 250 y 350 y la de otro a la temperatura. Entonces, este Q sub A, ¿no?, al sistema se le suministra a esta temperatura. Para pasar de 2 a 3, ya, entonces aquí se le suministró. Y este es el calor que se rechaza, ¿no? Y este es el trabajo neto que se produce. Entonces, acá tiene la temperatura de 583, esta es la temperatura de 350 y esta es la temperatura de 250. Entonces, Q sub A se transfiere calor a través de este proceso a temperatura constante, de 1 a 2. De 2 a 3, ¿ok? De 2 a 3 es una expansión a entropía constante, ¿ok? Entonces, acá hay un trabajo de 2 a 3. Y de 3 a 4 se arroja Q sub B a esta temperatura de 350 grados Kelvin, 1250. Aquí también hay una expansión y acá se produce, a ver, acá el trabajo es positivo porque es expansión. ¿Ok? Acá la compresión es trabajo negativo porque estamos entregando trabajo al sistema para comprimirlo. Acá es trabajo negativo y el calor se rechaza. Está saliendo calor. Y acá tenemos expansión, ¿ok? Tenemos expansión. Entonces acá el trabajo debe ser positivo y como es entropía constante, el calor es cero, entropía constante. Y entonces acá va un calor positivo de expansión. ¿Ok? Igual que esto. Este es un trabajo positivo de expansión. Este es un trabajo positivo de expansión. La de compresión, los trabajos son negativos. Ya, acá tenemos una de compresión, ¿no? Trabajo negativo a temperatura constante. Y de 6 a 1, también sigue, el volumen específico disminuye, entonces es trabajo de compresión a entropía constante. Y esto mismo está acá, ¿no? Eso mismo está aquí. Bueno, un poco para que puedan entender mejor qué es lo que está pasando en todo este conjunto. Se le transfiere calor a esta temperatura A. Ya. Entonces, la temperatura A es 583. Entonces, aquí está, se le transfiere calor a esta temperatura, ¿no? T sub A 583. ¿Ok? Ya.
acá, este trabajo neto tiene que ser el trabajo neto de todo el conjunto. Es decir, acá hay un trabajo de expansión positivo. Acá hay un trabajo de compresión negativo. Trabajo de expansión positivo. Trabajo de compresión negativo. ¿Ok? Acá trabajo de compresión negativo. La suma de los 1, trabajo 1, trabajo 2, todos los trabajos, el trabajo neto, la suma tiene que dar 2.500. ¿Ok? Bien, hay dos transferencias de calor del sistema hacia el exterior. De 1 a 250 isotérmico y 350 isotérmico. Acá está. Esta es la temperatura de 350. Va de 3 a 4, nada más hasta acá. Y la otra es de 5 a 6, también a temperatura constante de 250, transfiere calor, sale calor. 1250, aquí sale calor, 1250, pero a 350 grados Kelvin, y acá a 250 grados Kelvin. Entonces, en esos procesos de compresión, ¿no? Tenemos que formar un ciclo, pues. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 1. Acá no se ven ciclos, ¿no? Entonces, repito, por ejemplo, acá, acá hay compresión, a entropía constante, compresión. De 2 a 3 se le entrega calor al ciclo a calor constante, perdón, a presión constante. Presión 2 igual a 3 y se le está entregando calor. De 3 a 4 hay expansión en la turbina. De 3 a 4 a entropía constante, ¿no? Hay trabajo en la turbina. Y los gases ya usados, los gases quemados, remanentes, se arrojan a la atmósfera, Q sub B. Entonces la atmósfera, en 4 y 1 es la presión atmosférica. Entonces es la misma presión y se arroja a Q sub B. Entonces, Q sub B, trabajo. Q sub B, trabajo. Pero este sistema funciona a través de procesos, ¿no? Y entonces acabamos de ver una planta gas con procesos, ¿no? Acá, un proceso. Y entonces el último ejercicio, ¿no? Estamos proponiendo que podría ser así. ¿Ok? Tenemos este dato, ¿no? Y nos dice, esquematice en un diagrama presión, volumen y temperatura, entropía, el posible, pueden haber otros, ciclo de la máquina térmica reversible. O sea, aquí hay una instalación termodinámica. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, vamos a ver. A ver, después lo vemos esto. Vamos a ver el ciclo de Carnot. A ver, vamos a conversar. Palacio Pérez. Señor Palacio Pérez. Sí, profesor. Por favor, ¿qué dice el encabezado? Ciclo de Carnot. Ya. Estamos viendo la clase pasada. Hola. Disculpe. ¿Vino la clase pasada? ¿Escuchó la clase pasada? Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces, estamos estudiando tecnologías, ¿no? Estas tecnologías. ¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es el objetivo de usar esta tecnología? Lo hemos dicho varias veces. Conservar la temperatura. ¿Perdón? Conservar la temperatura. ¿Usted va a vender la temperatura? Estamos en No. negocios también, porque A generar energía. ya, la energía, si usted genera energía eléctrica a través de este alternador eléctrico, lo puede vender, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya. A ver, le voy a mostrar uno, ¿ya? Un ratito. Un momentito. No, señor, ¿qué dice acá? Por favor, lea el encabezado. Perú, turbina de ciclo combinado, Calpa, cuarta, entra en operación aportando 285 megawatts. Ok, muchas gracias. Mire, este central está, a ver, aquí está, ubicado en el sur de Lima, en Chilca, Cañete. Ya está operando. Entonces, este ciclo combinado combina dos ciclos, lo que estamos viendo, el ciclo a gas con el ciclo a vapor. ¿Ok? El ciclo combinado gas y vapor. Entonces, y utiliza pues lo que estamos estudiando, todos esos procesos. Entonces, esta es una empresa que va a vender energía eléctrica a todo el sistema interconectado, a todo el Perú. ¿Ok? Entonces, ese es el negocio. Entonces, como usted bien le decía, oiga, el objetivo de estas centrales, de usar esta tecnología, es producir la máxima energía. ¿De acuerdo, señor? De acuerdo. Ya. Es producir la máxima energía con la mínima inversión. La energía no se crea ni se destruye, solo señor, Pero solo se transforma. ya, la energía eléctrica que produce esta central proviene de qué tipo de energía. Es central térmica. De la energía térmica. Está bien, pues, pero aquí hay que quemar petróleo o hay que quemar gas. O sea, la energía química del petróleo se va a transformar en energía eléctrica. O la energía química del gas que viene de Camisea se va a transformar en energía eléctrica a través de esta tecnología y a través de todos los procesos. ¿Me dejo entender, señor? Sí, profesor. Ya. Estos tubos, ¿cuántos tubos ve usted ahí pintados de color rojo y blanco? 6. ¿Cuántos? 6. Ya. Esas son las chimeneas. Las chimeneas para
las turbinas a vapor, ¿no? En la caldera se quema combustible, ¿no? Entonces, en la caldera vaporiza el agua para que funcione toda la central a vapor. Y los gases quemados se van por la chimenea. Y esta es la planta a gas. Hay 3 turbinas a gas, cada uno con su chimenea. O sea, la cámara de combustión está acá con su chimenea. Entonces, el objetivo de estas centrales, de esta tecnología, es maximizar el trabajo producido por las turbinas, sea de vapor o de gas, y minimizar el consumo de combustible, porque el combustible cuesta. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya. Entonces, regresemos. ¿Alguna consulta aquí? Ya. Después vamos a estudiar esto en detalle, después del parcial. Ya. Entonces, regreso. Ya. Entonces, ¿está viendo, señor? ¿Qué dice acá? Hola. Central a vapor. Ya. Esta es la chimenea, ¿no? Que estaba viendo usted rojo y blanco. Esta es de la central a vapor. Y la chimenea, la otra, la central a gas, es la que está aquí. Está saliendo por la chimenea. Bueno. Entonces, estamos... ya. Ok. Bien. Acá tiene 2 ciclos. Ya, vamos a estudiar después todo esto en detalle. Entonces, la planta que está operando ahí se llama ciclo combinado. Usa este ciclo a gas, y usa este ciclo a vapor, los dos. Entonces, el objetivo es obtener el mayor energía de trabajo de la turbina, de vapor y de gas, turbina a gas. Y usar la menor cantidad de combustible. Es decir, las pérdidas deben ser menores. ¿Ok? Ese es el objetivo. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de estos ciclos es mejor? ¿Me entendió la pregunta, señor? Sí, ¿cuál aprovecha mejor la energía? Ya. Ahora, toda la ingeniería, todas las ingenierías usan modelos. Ahora, esos modelos son abstractos. ¿Ya? Es decir, un modelo, entre comillas, perfecto. Ya no hay más perfección en eso. ¿Me dejo entender, señor? Sí, profesor. Un modelo de comparación. Vamos a comparar este ciclo o vamos a comparar este ciclo con un modelo perfecto de máximo aprovechamiento de la energía. ¿Está claro? Sí. Ya. Estos no son los modelos perfectos. ¿Cómo? El modelo perfecto, su objetivo es maximizar el trabajo producido. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. Ese modelo, señor, ya, que sirve de referencia para estudiar todas las plantas termoeléctricas o térmicas, es este que está ahí. ¿Cómo se llama? Ciclo de Carnot. Eso Ciclo de mismo. Carnot. Este mismo, señor. Este es el ciclo perfecto. No existe ningún ciclo perfecto. Este es el perfecto con la cual tenemos que comparar todos los ciclos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces, este ciclo de Carnot es ideal, ¿ya? Es un ciclo de comparación con todos los ciclos. El que más se acerque a este ciclo tiene mejor tecnología, su planta es de mejor diseño, los materiales que usa son de mejor calidad, en la automatización, o sea, tiene una tecnología mucho mejor, ¿ya? Por eso que las pérdidas son menores y la transformación de la energía es mayor. Bien, el ciclo de Carnot
tiene 4 procesos. 1, 2, 3 y 4. El proceso de 1 a 2 es a temperatura constante. Es un proceso isotérmico. El proceso de 2 a 3 es a entropía constante. ¿Ya? Es adiabático reversible, calor cero. El de 2 a 3 es isotérmico. Y de 4 a 1 es un proceso de compresión a entropía constante, calor cero. ¿Me dejan entender, señor? Sí, profesor. Ya. Entonces, en todos los procesos usted tiene que ver trabajo y calor. Trabajo, calor, trabajo, calor, trabajo, calor, trabajo, calor. Entonces, el proceso de expansión, ¿por qué se llama expansión? Porque aumenta el volumen. Entonces, y a temperatura constante, ¿no? Entonces, este proceso de expansión isotérmico, ¿ok? Para que se dé este proceso, a este ciclo hay que entregarle trabajo Q sub A. Y hay un trabajo de expansión también, ¿ok? Hay calor Q sub A que se le entrega al ciclo y un trabajo de expansión, ¿ok? Un trabajo de expansión es un trabajo que sale del ciclo. Entonces, trabajo positivo, calor positivo. De 2 a 3, señor, aumenta, está viendo usted que aumenta, disminuye el volumen. Aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, ¿es compresión o expansión? Expansión. Expansión, muy bien. Y si es trabajo de expansión, ¿es positivo o negativo? Expansión significa que sale el trabajo del sistema. Negativo. No, no, positivo, Perdón, sí, positivo. positivo, positivo. A ver, cuando entra calor al sistema, calor positivo. Cuando sale calor del sistema, calor negativo. Cuando sale trabajo del sistema, como trabajo de expansión, positivo. Cuando entra trabajo al sistema, negativo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Eso lo hemos visto en las primeras clases. Primera ley de la termodinámica. Bueno, ya, listo. Entonces los trabajos de expansión son positivos porque salen del sistema. Entonces, este calor, trabajo positivo, trabajo positivo. Calor positivo, acá calor es cero. ¿Por qué el calor es cero, señor? Porque es un proceso adiabático. Ya, pero acá dice entropía Ah, constante. sí, entropía Cuando le constante. digan entropía constante, automáticamente el calor es cero. ¿Ya? Sí, de acuerdo. Ya, ok. De 3 a 4, ¿el volumen aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Es compresión o expansión? Compresión. Muy bien. Para que comprima, hay que darle trabajo, ¿no? Sí. ¿Trabajo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ok. ¿Y si sale calor positivo o negativo? Si entra Negativo. calor positivo, si entra calor al ciclo positivo, si sale calor del ciclo negativo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De 4 a 1. ¿Es compresión o expansión? Compresión. ¿Por qué? Porque el volumen se está reduciendo. El volumen disminuye. De El acuerdo. volumen disminuye. Este proceso de compresión isoentrópico, ¿el calor es cero o diferente cero? Es cero. Porque es a entropía constante, ¿no? Entropía constante. Sí. Ok. ¿Y trabajo positivo o negativo si es de compresión? Negativo. Negativo, pues. Ok. Entonces, el ciclo de Carnot está formado por dos isotérmicas, una de expansión y otra de compresión, y dos isoentrópicas, ¿no? Entropía constante, una de expansión y otra de compresión. Expansión, compresión, temperatura constante. Expansión, compresión, entropía constante. Ok, eso mismo graficado en temperatura entropía es parecido al anterior ejercicio que hemos hecho. 1 a 2, temperatura constante. Ahí está. De 2 a 3, vertical, porque es entropía constante. De 3 a 4, esto es a temperatura constante, horizontal. Y de 4 a 1,
entropía constante vertical. Acá está Q sub A, acá está Q sub B, acá hay un trabajo de expansión, acá hay un trabajo de compresión, acá hay calores cero, calores cero. ¿Ya? Esto es idéntico al anterior. Ya, entonces vamos a calcular calor y trabajo en cada uno de estos procesos. ¿Ok? Calor y trabajo, el proceso de expansión isotérmica, en el proceso de expansión isoentrópica, calor y trabajo. Claro, acá el calor es cero, acá ya no hay necesidad de calcular calor porque acá es cero, pero acá vamos a calcular calor y trabajo, aquí calor y trabajo, acá trabajo y acá trabajo. ¿Ok? Ya. Comenzamos con 1 a 2. Vamos a calcular Q sub A y trabajo 1 de expansión a temperatura constante. Expansión isotérmica. Entonces la energía interna vale 0 porque la temperatura es constante. La energía interna total es masa, calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Como la temperatura es constante, la variación es 0, y por lo tanto la variación de energía interna es 0. Entonces calor igual variación de energía interna más trabajo. La variación de energía interna 0, calor igual a trabajo. ¿Ok? Ya. Esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Ok? A ver. Acá, cuando la energía interna es 0, entonces trabajo en función de volumen, en función de presión. ¿Ok? En función de volumen, en función de presión. Ahí está, el trabajo en función de volumen y en función de presión, a temperatura constante. Expansión isoentrópica. Entonces, la entropía constante, la variación 0, ¿ok? Para procesos, esto es adiabático reversible, ¿no? Entonces, el calor, si la entropía es variación es 0, el calor es 0. Por ejemplo, acá, ¿no? Este calor, ¿no? Para procesos reversibles depende de la variación de la entropía. Si la entropía es constante, esto es 0 y calor es 0. Ok, si la entropía es constante, el calor es 0. Ok. Entonces, estamos usando la fórmula calor, variación de energía interna más trabajo. Entonces, calor 0, trabajo menos variación de energía interna. Esto es igual a masa, calor específico, volumen constante. Siempre la energía interna está relacionada con calor específico, volumen constante. Variación de temperatura. T3 menos T2. A ver, ok. Ya, quedaría así, ¿no? Temperatura 3, temperatura 2. Temperatura 3 es la temperatura menor. Temperatura 2 es la temperatura mayor. Temperatura caliente, temperatura fría. Bueno, queda así. Compresión isotérmica. Igual que en la primera, ¿no? Esto es isotérmica también. Variación de energía interna, 0 por la temperatura. Y el trabajo, calor igual al trabajo, ¿ok? Nos queda esta relación igual que la primera, ¿ok? Y compresión isentrópica, entropía constante, calor 0, ¿ok? Nos queda igual que en la segunda.
¿ok? Menos masa, calor específico, temperatura caliente, temperatura fría. Bueno, entonces esto es igual, ¿ok? Trabajo 23, trabajo 41, positivo y negativo, igual se elimina. Entonces nos queda el trabajo neto. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Presión 3, presión 4. Bueno, acá está en volúmenes. Volumen 4, volumen 3. Si lo invertimos negativo. Y volumen 2, volumen 1. Volumen 2, volumen 1 positivo. ¿Ok? Nos queda esta relación. Entonces, acá tenemos de 4 a 1 y de 2 a 3. De 4 a 1 y de 2 a 3. ¿Ok? De 4 a 1 entropía constante y de 2 a 3 a entropía constante. Entonces, cuando es entropía constante, usamos pues la relación de temperatura, relación de presiones, relación de volúmenes, ¿no? Entonces, TC sobre TF sería presión C sobre presión F, K a la menos 1 sobre K, igual, esto es inverso. Acá pondríamos BF y acá pondríamos BC a la K a la menos 1. BF es volumen 4 y volumen C es este volumen C, volumen 1. ¿Ok? Lo mismo acá. El 2 es temperatura caliente, 3 es temperatura frío. Entonces, son inversas. Acá pondríamos BF. Entonces, volumen F es volumen 3. Y acá pondríamos volumen C. Volumen C es volumen 2. Ya. Bien. Entonces, estas dos relaciones son iguales. Entonces, volumen 4 sobre volumen 1 es igual a volumen 3 sobre volumen 2, ¿no? Esta relación de volumen. O 1, 2, 3, 4. Volumen 1 o volumen 2 es a volumen 1, como 3 es a 4. Ya. Acá tenemos 2 es a 1, como 3 a 4. Son iguales esta relación de volúmenes. ¿Ok? Factorizamos y nos queda la temperatura C menos temperatura F, ¿no? Relación de volumen. Este sería el trabajo neto. ¿Ok? Trabajo neto en el ciclo de Carnot. Entonces, la eficiencia de Carnot es el trabajo neto producido entre calor entregado. El Q sub A entregado es este. ¿Ok? Volumen 2 sobre volumen 1. Volumen 2 sobre volumen 1. Entonces, simplificando, nos queda la diferencia de temperatura sobre la temperatura caliente. Y nos queda finalmente esto. ¿Ok? Finalmente esto. El Q sub B es el calor frío, Q sub A es el calor caliente. ¿Ok? La eficiencia también, ¿no? La eficiencia también. A ver, la eficiencia de este ciclo, ¿a qué sería igual? Al trabajo neto producido entre calor Q sub A entregado. ¿Ok? Y el trabajo neto producido es Q sub A menos Q sub B. ¿No? La eficiencia ya lo hemos visto anteriormente también. Entonces, a ver, no sé si estará por acá recordándoles. Ahí está, ¿ves? Trabajo neto Q sub A menos Q sub B. O sea que nos queda 1 menos Q sub B sobre Q sub A. Esta expresión
Está acá. 1 menos Q sub E sobre Q sub A. ¿Ok? Entonces, igualando esta relación con esta relación de calor, frío, caliente, relación de temperatura, frío, caliente. ¿Ok? O calor, Q sub E sobre temperatura en C, calor en frío sobre temperatura en frío. Ya, entonces esto es ciclo de Carnot, jóvenes. Repito, este es un ciclo perfecto, ideal para comparar cualquier ciclo. ¿Consultas? Señora Costa. No, señorita Costa. Sí, profesor. Por favor, ¿qué dice el título? Relaciones termodinámicas. Ok, gracias. Gracias. Bueno, para un sistema tenemos variación de calor, variación de energía interna, variación del trabajo, todo en kilojoule. Lo dividimos entre la masa, tenemos kilojoule sobre kilogramo y lo representamos con letras minúsculas. Ahora, si el proceso es reversible, ¿ya? El calor, variación de calor, la temperatura, variación de entropía. Y el trabajo, presión por variación de volumen. ¿Ok? Esto lo reemplazamos acá. Entonces, calor, temperatura, variación de entropía, energía, variación de energía interna específica y presión por variación de volumen específico. ¿Ok? Claro, este es el calor, ¿no? Bien. Entonces, las propiedades termodinámicas también que están en nuestras tablas, presión, temperatura, la densidad o la inversa es el volumen específico, la energía interna, la entropía. Claro, la entalpía también, ¿no? Entonces, son propiedades termodinámicas que no dependen de la trayectoria del proceso. Solo basta saber la energía, la propiedad inicial y la final, nada más. El trabajo y el calor sí dependen de la trayectoria porque son integrales que dependen del área. Bueno, entonces la entalpía se ha definido energía interna, presión por volumen. Tomando la diferencial nos da esto. El calor es variación de energía, presión por diferencial de volumen. ¿No? Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Energía interna, presión por diferencial de volumen es calor. ¿Ok? Esto es calor. Entonces te queda variación de entalpía, calor, presión por variación, volumen específico por variación de presión. Despejando calor tenemos esta expresión. ¿Ok? Calor, entalpía y volumen específico, presión. Ya. Aquí tenemos esta relación. Temperatura, variación de entropía, energía interna y P de V. Acá tenemos temperatura, variación de entropía, variación de energía interna, P, variación de volumen específico. ¿No? Esta expresión es calor. Y este calor es entalpía menos V de P. O sea,
TdS es igual a esta expresión. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 propiedades termodinámicas. 1, 2, 3, 4, 5 propiedades termodinámicas. ¿Ok? Que dependen solo de los estados inicial y final. Para un proceso de flujo de estado estable, con una entrada y una salida, por la cual circula un flujo másico. Esta es primera ley de la termodinámica. Entonces, para un flujo estabilizado, despreciando energía cinética y potencial, nos queda esta expresión. Y la entalpía es energía interna más presión, volumen. Derivando nos da esta expresión, ¿no? Y esta expresión es calor, ¿no? Calor. Entonces, calor con calor se elimina y el trabajo queda igual a menos B de P. ¿No? Ok. Ahora, la entropía es calor por unidad de tiempo. ¿Ok? El calor es energía interna, P de B. La energía interna, calor específico por variación de temperatura. Ahora, si este es, como es letra minúscula, es kilojoule sobre kilogramo. Si usted quiere la energía interna total, multiplique por la masa y por la masa acá, para tener kilojoule. Bueno, dividimos entre el tiempo, temperatura, la energía interna, ¿ok? Y presión entre temperatura es R entre volumen específico. ¿Ok? O sea, PV igual a RT. Este volumen específico. Ya. Ok. Entonces, la energía interna es CB por variación de temperatura sobre temperatura. Acá. Esto es calor específico, volumen constante, variación de temperatura sobre temperatura. Ahí lo tiene. Presión sobre temperatura es R sobre volumen específico. R sobre volumen específico por variación de volumen. ¿Ya? Entonces, en 1 tendríamos esto. Integrando de 1 a 2, variación de entropía, logaritmo, relación de temperaturas y relación de volumen específico. ¿Ok? Esto es la entropía específica. Es la entropía, ¿no? Sobre la masa. Entonces, estamos viendo que aquí la entropía, si estamos en función de la temperatura y del volumen, ¿ok? Siendo CB y R constante. Conocemos esta relación, ¿no? De volúmenes y presiones y temperaturas. ¿Ok? Presión por volumen entre la temperatura, presión por volumen sobre la temperatura. Bueno, entonces volumen 2 sobre volumen 1 sería esta expresión. ¿Ok? Y este producto es una suma. ¿Ok? Y tendríamos R logaritmo de presión 1, presión 2. Acá está. Y el otro término sería R logaritmo T2, T1. Acá tenemos logaritmo T2, T1, factorizamos y nos queda CB más R. ¿Ok? CP es calor específico a presión constante, igual, recuerde está bien esta relación, por favor, es igual a calor específico volumen constante más la R de los gases. Entonces, CB más R es CP, ¿ok? Esto es CP, ahí está. ¿Ok? Y ponemos presión 2 arriba y abajo, nos queda negativo. Entonces, tenemos la variación de entropía en función de la temperatura y en función de la presión. Bien, ¿algún comentario, jóvenes?
Profesor, Sí, le habla el delegado. ¿Le puedo hacer algunas preguntas que me han hecho mis compañeros acerca del trabajo y de la PC del jueves? sí, señor, diga. Ok, una pregunta es si es que va a estar permitido el uso de calculadora y de tablas de saturación. Claro, por supuesto. Tienen que usar calculadora y sus tablas. Ok, otro alumno que me pregunta que tiene cruce entre clases y si es que va a dar una tolerancia para poder entrar al aula a dar el examen, ya que empieza a las 12. Ya. ¿Quién es el alumno? Un momento. Ya, que se comunique conmigo, ya, por favor. Tenga la bondad. Yo, profesor, disculpe. Ya. Es un solo alumno, ¿no? Sí, profesor, lo que pasa es que yo previo a la práctica con usted tengo una práctica virtual y bueno, Ya, por pues, el señor, tiempo, le voy a ¿no? resolver el problema. Ya, usted llegue 10 minutos después, no hay problema. Ok, muchas Ya. gracias. Ya. ¿Qué más, señor delegado? Me preguntan acerca del trabajo, si cómo será el método de sustentación, si es solamente de manera oral o con diapositivas. Tiene que ser su diapositiva, pues. Resumido, no me va a hacer, pues, para 1 hora, ¿no? Es para 10, 5 minutos. Concreto. Ok, profesor. ¿El aula donde va a ser la sustentación y el examen? Ya, ahí va a ser publicado en la vitrina. Ah, ya, ok, profesor. Ok, Está gracias. que las clases, ¿alguien está grabando? Disculpe. ¿Perdón? Un compañero me pregunta que quiere repasar las clases, pero no tiene la grabación. ¿Usted va a pasarlas o Pero, ¿cómo ha sido el ciclo pasado? el ciclo pasado, bueno, grababa el docente y los de soporte técnico le enviaban la grabación y el docente lo pasaba al aula? No, automáticamente aparece en el sistema. Ya, voy a En- coordinar, ya, voy a coordinar. ok, profesor. Ya, gracias. Ok. Bien, nos vemos entonces el jueves. ¿En dónde, señor delegado? Hola. Sí, profesor. ¿Dónde va a ser la práctica el jueves? Dijo que usted lo va a estar publicado. No, Entendí. señor. Le he mostrado la resolución rectoral. Todas las prácticas son presenciales. Sí, por eso, pero el aula. No por el aula, no se preocupe por el aula. Le voy a decir a la secretaria que publique ahí en la pizarra, o si no, yo le voy a pasar por WhatsApp el aula. ¿Ya? Mejor. Ok, porque ya mis compañeros están al tanto de que es presencial, ya no se preocupe por eso. Y claro, es presencial, pues tienen que estar el jueves allá en la facultad. Ya, gracias, jóvenes. Les agradezco.